Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac y el día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? Mi nombre es Cecilia Durán Mena y estamos en la Biblioteca IBI. Es un lugar maravilloso en donde con más ganas seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. No se vale Cecilia, un servidor Juan Carlos Padilla también lo saluda. Yo iba a decir que estábamos en mi biblioteca y ya no pude decirlo. Juan Carlos. Pero bueno, vamos viendo precisamente cuál va siendo la ambientación del día de hoy. Para no dejar atrás las redes sociales, recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, por escrito. También nos pueden seguir a través de Spotify y YouTube para que puedan seguir los programas. Y recuerden que todos los miércoles en punto de las 9:05, a través de Código Libre, vamos a tener una nueva emisión. Así que no se lo pierdan. Y pues ahorita explicamos por qué estamos rodeados de tanto libro. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿por qué estamos rodeados de libro? ¿Por qué estamos en este espacio tan especial? Adelantaba hace ratito que estamos en la Biblioteca IBI, pero quisiera, como bien decías, Juan Carlos, que pudiéramos describir un poquito en dónde estamos. Estamos en la zona de Mixcoac, de la Ciudad de México. Estamos en una casona hermosísima de principios del siglo XX, tal vez finales del siglo XIX. Es una casa con patio central que está muy bien cuidada. Es casa de la familia Harp. Harpelú está prestando la casa a una institución muy, muy interesante que se dedica mucho a lo que nos dedicamos en Por Escrito, que es fomentar la lectura. Estamos en la Biblioteca IBI, mi querido Juan Carlos. Y esta Biblioteca IBI en México es una asociación que está integrada a la International Board on Books for Young People. Y este fomento a la lectura comienza con los más pequeños. Entonces, también que esté pues, en la zona de Mixcoac, que es una zona ciertamente intelectual dentro de las zonas en las que se puede dar el fomento a la lectura, no está muy lejos Coyoacán, estamos como en el centro, no el corazón de la ciudad, no estamos en el Zócalo, pero ya vamos explorando zonas nuevas y como ustedes saben, estamos como con esta intención de ir mostrando diferentes lugares, mostrar diferentes espacios donde la lectura y la cultura se toman de la mano y se ponen a pasear. Y es que fíjate que alrededor de esta casa había vecinos muy interesantes. A unas cuantas cuadras vivía Irineo Paz. Irineo Paz es una de las personas, uno de los mexicanos que tenía una de las bibliotecas más interesantes que puede haber. ¿Y de quién crees que era abuelo? Del mismísimo Octavio Paz. Que también vivió por aquí. Estamos a espaldas de la Universidad Panamericana y la Universidad Panamericana también está en lo que era la antigua hacienda de Mixcoac. Entonces, tiene una biblioteca ahora muy moderna, muy, muy bonita. Estamos atrás de los colegios Simón Bolívar para hombres y para mujeres. Estamos a un costado prácticamente del Instituto Mora. Entonces estamos en una zona muy, muy, muy cultural, una zona muy, muy académica. Y bueno, ¿por qué, mi querido Juan, estamos en una biblioteca? Pareciera muy evidente, pero ¿por qué las bibliotecas son un pretexto literario? Pues nada más basta ver el fondo, tenemos un montón de libros. La biblioteca es el pretexto literario. Me preocupa y no, porque por un lado se va a volver más fantástico encontrar bibliotecas en casas, pero cada vez va a ser más extraño, porque aunque el libro no ha muerto, como ya vaticinaba Humberto Eco, sí es verdad que la gente empieza a comprar más el libro digital, que la lectura de alguna manera está mutando, está cambiando, eso también lo anticipa Humberto Eco, pero la biblioteca pues, es el lugar central. Aquí la gran pregunta, mi querida Ceci, es ¿cómo es la biblioteca de tu casa? ¿Cómo es la biblioteca de la casa de todos nuestros radioescuchas? Fíjate que la biblioteca de mi casa es padrísima porque está en el torreón de mi casa y es circular. Hace ratito Juan Carlos me estaba leyendo la descripción de la biblioteca de Montaña y me pareció así como que estás describiendo mi biblioteca. Es una biblioteca circular que tiene una estantería
de 5 pisos, está acomodada por orden alfabético y es el lugar, como es un torreón, está hasta arriba y es el lugar desde donde yo puedo tener como una especie de torre de control y ahí puedo ver todo lo que está pasando en mi casa. A ver, en los ensayos de Montaigne hay uno que se dedica a, así se llama el ensayo, Tres Comercios, y allí comienza diciendo: en mi biblioteca me refugio con mayor frecuencia, en mi vivienda me refugio con mayor frecuencia en mi biblioteca, donde teniéndolo todo al alcance doy órdenes a mis gentes. Me coloco a la entrada y veo mi jardín, el patio, el corral, así como a la mayor parte de las personas en mi casa. Allí hojeo unas veces un libro, otras otro, sin orden ni designio. Y un poco más adelante viene la descripción. O sea, es fascinante cómo puede él mismo procurarse y ahora nosotros leerlo 500 años después, cómo es la biblioteca de su casa. La forma de mi biblioteca es circular y la pared no tiene de plano sino el lugar preciso para la mesa y el sitial. Al ondularse me ofrece de una ojeada todos mis libros, colocándolos en estantes de 5 peldaños, todo alrededor. Tiene 3 vistas que de frente se extiende a lo lejos y hasta 16 pasos de diámetro, completamente libres. Me copió. No sé si la persona que hizo la biblioteca en tu casa habrá leído primero los ensayos, mi querida Ceci. Tal vez, tal vez. Y fíjate que a mí lo que me gusta de las bibliotecas es que, a ver, tienen una doble función y una doble función muy noble. Una es la de guardar cosas. O sea, si te das cuenta, la biblioteca es un receptáculo ¿de qué? De libros. Y los tenemos que tener ordenado de cierta manera. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de atrás vemos los libros y todos los libros tienen una etiqueta porque esas etiquetas hablan del orden que alguien le dio. Y lo que más importa es cómo actúa esta biblioteca después de leer, porque las bibliotecas tienen, ¿sabes cuántos años tenemos de tener bibliotecas los seres humanos? Pues la primera biblioteca de la que tengo yo noticia, no sé exactamente la fecha, pero sería la biblioteca de Arzubánipal en Mesopotamia. Así es, 4000 años, Juan Carlos. Y estos libros no eran precisamente de papel, sino de piedra. Es muy, muy, muy interesante. Ahorita me quedé pensando, hay 1000 maneras de acomodar una biblioteca. La mía la tengo más bien temática. John Dewey será la persona que diera las pistas para ordenar las bibliotecas como se ordenan hoy en día generalmente. Pero puede ser por capricho, hay quien lo acomoda por color, por tamaño, por delgado, por gordo, por temático. Hay muchas formas de ordenar una biblioteca y creo que conviene mencionar a John Dewey como alguien que las acomodó primero. Y les iba yo a preguntar, ¿cómo podemos calcular así rápido? Aquí le voy a dejar el ejercicio a producción para calcular en el espacio en el que estamos cuántos libros hay. Y ahí les va un tip. Es aproximado nada más, no va a ser tan exacto. Por cada estante, 30 libros. Solo cuenten los estantes y multiplíquenlo por 30. Y van a ver que tienen una cuenta bastante aproximada del número de libros que hay en esa estancia. Aquí hay muchísimos. Aquí hay muchísimos. Ahorita nos dan el conteo final. Ahora, fíjate que hay algo que a mí me gusta mucho que dice Antonio Muñoz Molina, que ¿qué son las bibliotecas? Porque las bibliotecas se están volviendo cada vez un espacio más raro. Pero para Muñoz Molina dice, en la biblioteca pública, porque esto es una biblioteca pública, no es una biblioteca universitaria, es una biblioteca abierta al público en general, en donde tú tienes una credencial, vienes, pides tu libro prestado, te lo llevas a tu casa, lo traes de regreso, pero también puedes quedarte a leer aquí. Entonces, él dice, en la biblioteca pública yo leo, es decir, yo trabajo, también escribo, y a veces escribo postales. Estoy gustosamente solo, pero ¿qué creen? A la vez muy acompañado, mecido por el rumor cauteloso de la gente que escribió todo lo que está ahí. Y es que para cuando estamos en diferentes estados de ánimo, un libro siempre nos puede acompañar. Y por eso tener una biblioteca en casa, para los que sean muy jóvenes, sí, piensen en el espacio que va a ocupar la biblioteca en su casa, porque ese es el lugar de recogimiento, ese es el lugar donde podemos efectivamente tener un espacio para nosotros, para sentirnos solos, para sentirnos acompañados, para sentirnos tristes, para regresar a la vida, porque eso es lo que nos dan precisamente los libros. Nada más mencionar, se puede visitar, a ver si un día vamos a grabar por allá, la casa de los Rivas Mercado.
tiene una biblioteca y fue muy rápido hacer con este conteo rápido un conteo de libros de la biblioteca. Y es un espacio que se está perdiendo en las casas hoy en día, que habría necesariamente que rescatar. Pero pues de momento vamos a la siguiente sección porque se nos está terminando el tiempo, pero tenemos un programa extraordinario, no se lo pierdan. Lo desconocido. En esta sección quiero hablar de algo que me es muy, muy personal y es la pasión por acumular libros. Es que, a ver, ¿cómo no nos vamos a enamorar de libros que son una maravilla y que tienen ilustraciones como estas que me acaba de pasar Juan Carlos, que es el libro del Mago de Oz? Todos, a ver, todos y cada uno de nosotros tenemos nuestras manías, ¿a poco no? Y los amantes de la lectura nos apasionamos por los libros y en ocasiones caemos en la tentación de acumularlos a nuestro alrededor, como ya se pueden dar cuenta. Estoy segura de que en mi caso, y se los juro por Dios, los libros tienen vida propia. Estoy segura de que todos los libros, cuando se acercan a mí, van teniendo como sus patitas y se van acumulando a mi alrededor y van formando torres maravillosas a las que lo único que están es a la espera de ser leídos. Algunos pensarán que se trata de un desorden de tomos y yo les aseguro que no es así. De verdad estoy segura de que no es así. Pensarán, por el contrario, también que es un ímpetu y que cada texto que se reproduce por generación espontánea y que salta a mi alrededor, llega a mis manos para llegar a su destino. ¿Y cuál es el destino de un libro? Ser leído. ¿De cuántos libros se compone un amontonamiento más o menos decente de libros por leer? Los amantes de la lectura y de los libros sabemos bien de lo que estamos hablando. Es que, bueno, es inevitable, se los juro por Dios. Y es que, aunque tengamos la mejor técnica o técnicas para ser un lector productivo, lo cierto es que en pequeña o en gran medida, nuestras torres de libros pendientes jamás será realmente ni pequeña y probablemente nunca nos la vamos a acabar. Es que yo les juro, o sea, ya que terminé de leer una pila de libros, volteo al otro lado y ahí hay otra, y ahí hay otro, y ahí hay otro montoncito de libros. Bueno, en japonés existe una palabra para denominar esta manía que tengo de acumular libros. Tal parece que no soy la única, ¿verdad? Y esa acción de comprar tantos libros, a pesar de tener un montón por leer o también varios empezados y que siguen ahí esperándonos, se llama sundoku. Este concepto es muy cercano a la bibliomanía, aunque sin la parte del trastorno acumulativo y más cercano a la bibliofilia o al amor por los libros. La palabra se remonta al inicio mismísimo del Japón moderno en la era Meiji, entre 1868 y 1912, y tiene el origen en un juego de palabras. Sudoku, que literalmente significa pila de lectura, se escribe en japonés con estas letras salvajes de las que hablaba Juan Carlos hace rato, y significa oku, es permitir que algo se apile, y algún bromista a principios del siglo cambió ese oku por tsude oku, que quiere decir leer. Esto, doku, es difícil de decir la palabra, más difícil de escribir, y la palabra se compactó para decir sundoku. Para aquellos como Borges que creen que hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros y hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua, en lo que a mí se refiere, yo soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Sabrán que el término sundoku para mí resultó utilísimo. Una vez invadidos por el virus del gusto de la lectura, querer tener más libros pues es lo natural, y a falta de tiempo o capacidad para leerlos, vamos formando pilas que en nuestra casa será inevitable, y además los vamos brincando. ¿Y qué creen? Que se vuelve algo deseable, se vuelve algo que es parte de nuestro entorno. Ahora sabemos que hay un término que resume esa costumbre que tenemos muchos lectores. Ahora bien, si acumular lecturas no es cuestión de libros físicos, podemos utilizar este término
para una pila virtual que muchos tenemos en dispositivos móviles y en plataformas de lectura. ¿Será eso posible? Pero vamos a detenernos un momento. ¿Cuántos de estos libros realmente leeremos? ¿Y cómo podemos leer todos los libros que existen? Ay, ya Juan Carlos nos decía que tenemos un momento muy limitado y una cantidad muy limitada de lecturas que vamos a hacer. Sin embargo, para el primer impulso en el que sí podemos mejorar nuestras técnicas de lectura y recordar todo lo que leemos, también debemos tener en cuenta, como dice Juan Carlos, que hay un límite en los que los métodos mágicos que quisiéramos conjurar nos va a traer un límite en el que, por supuesto, no vamos a poder leer tantos libros como quisiéramos en toda nuestra vida. Así pues, ya tenemos una bonita palabra para describir esta práctica que muchos amantes de la lectura realizamos. Tener pilas de libros por leer, acumularlos por el puritito placer de tenerlos ahí, también por tomar en cuenta que existe este derecho del lector y de cada uno de nosotros en tomar este libro, en poderlo hojear, en apreciar la textura, en ver las ilustraciones, porque de eso se trata venir a una biblioteca, porque de eso se trata leer, porque de eso se trata el amor de los libros. Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones, mi querida Ceci. Vamos a hablar de bibliotecas. ¿Cómo te gustaría comenzar la conversación? Pues mira, podríamos hablar, como tú decías, de las bibliotecas más viejas, de las bibliotecas más antiguas que hay. Y sobre todo, hay una cosa que dice Irene Vallejo en El infinito en un junco que a mí me parece verdaderamente asombrosa, y es la suerte que nosotros como humanidad tenemos de libros así viejísimos como Homero, ¿verdad? Con los escritos de Homero. ¿Cómo pudieron llegar hasta nuestro tiempo? Porque, en primer lugar, tuvieron la suerte de llegar a una biblioteca, tuvieron la suerte de sobrevivir incendios, termitas, inundaciones, etcétera. Así es de que podríamos empezar por ahí, si quieres. Tú me decías cuál era la biblioteca más antigua de la que tenemos registro. A ver, es que hay como muchas ideas, pero vamos a aprovechar. La biblioteca de Arzubánipa nos va a comentar Mateu Feliu, que es un asiriólogo, es decir, un experto en esta región, que es la biblioteca más grande y más antigua de la antigüedad, valga el pleonasmo. Hay un episodio que vale la pena que leamos, que tiene que ver con qué es lo que buscaba el rey Arzubánipa cuando se buscaban estas tablillas en la biblioteca. Dice así: mensaje del rey Shadumu: yo estoy bien, que tu corazón esté bien. El día que leas mi carta, reúne a Shumai, el hijo de Shum Akun, y Abel Etir, su hermano, y a los expertos de Borsipa, que conozcas, y recoge todas las tablillas que hay en su casa y todas las tablillas que se encuentren en Esida, las tablillas amuleto del rey para los ríos, tablillas sobre los días del mes de Nisanú, los amuletos para los ríos, tablillas sobre el mes de Trashiutu, el ritual llamado la casa del agua derramada, el amuleto para los ríos del día del juicio, 4 amuletos para el cabezal y los pies de la cama del rey, el ritual llamado bastón de madera del cabezal de la cama del rey, el conjuro que a Ea y a Azul atesoren sabiduría para mí, tablillas sobre el reagrupamiento de las tropas, todas las series de guerra que haya junto con todos los documentos suplementarios que encuentres, la serie llamada en la batalla la flecha no se acercará al hombre, la serie llamada y rondaba por la estepa, y la entrada al palacio, los rituales a mano alzada, las inscripciones en piedra y todo lo que sea bueno para la realeza. Y se sigue con una serie de descripciones de tablillas y de libros que quería el rey Arzubánipa, porque quería y decía que era adecuado tener toda esta documentación, que entonces eran tablillas, en su casa, en su biblioteca. Fíjate que tú estás a la vera del Tigris y del Éufrates, y yo quisiera que brincáramos a la del Nilo, que dejemos el continente asiático y nos vayamos más bien a África. Y es que en Egipto, híjole, cuántas bibliotecas. No me voy a referir a la de Alejandría,
porque ese dulcecito te lo voy a dejar a ti, Juan Carlos, pero en Egipto preferían los libros ligeros a estos libros de tablillas y de escritura cuneiforme, y entonces ellos escribían sobre papiro. El papiro tenía dos grandes ventajas: era mucho más ligero y era mucho más barato. Y entonces se podían guardar, eran mucho más almacenables, porque los guardaban en grandes envases de madera como una especie de cilindro, y los conservaban en algo que ellos, las bibliotecas, a ellos les llamaban la casa del libro. Qué bonito. Y estaban situadas en los interiores de los templos, y los escribas los copiaban en algo que después denominarían la Casa de la Vida, también en el interior de los templos. El faraón Osmanidias mandó construir una biblioteca en su palacio, y sobre la puerta de este grabó la frase medicina del alma. Medicina del alma, que es algo que deberíamos de retomar, porque pareciera que ya le rechazamos la lectura como si fuese un mal, cuando en realidad es un bien. Siguiendo la misma línea de El infinito en un junco de Irene Vallejo, ella comenta que toda biblioteca es un viaje, todo libro es un pasaporte sin caducidad. Sí, qué Eso maravilla. me encanta, es una extraordinaria frase, y ella misma menciona a Calímaco como el padre de los bibliotecarios. Y te tomo el dulcecito, Ceci, porque quiero hacer una recomendación de una película que no tuvo el éxito que quizá hubiéramos deseado a los que nos gusta, a los ñoños que nos gustan estas películas. La película se llama Ágora y habla de un personaje histórico femenino fantástico que es Hipatia o Hiparca. Ella era profesora en la biblioteca de Alejandría, donde se impartían clases. Pero lo que es muy padre de esta película, que es de 2004, algo así, es cómo se agrupan, cómo se ordenan los libros en estos papiros, haciendo la distinción: el papiro es papel, el pergamino es piel. El papiro es mucho más ligero, se escribía por ambos lados y debía tener, porque imaginen cómo se desenrolla un papiro, hay que enrollar otra vez, no podían ser demasiado voluminosos, se podían romper con facilidad. Y aún así se van a perder, sobre todo de esa biblioteca, pues un montón de libros, por una coyuntura que tendrá que ver también con el inicio del cristianismo. Eso es lo que retrata la película de Ágora, y por eso es muy recomendable. Visualmente muy atractiva, el faro de Alejandría, la misma biblioteca, el personaje de Hipatia como un personaje femenino fuerte, filósofa, astrónoma, extraordinaria, y este contexto de orígenes del cristianismo en pleno Egipto, donde pues se podían radicalizar las posturas. Sin duda. Y fíjate que ahora me quiero ir a Europa, quiero brincar de África, quiero que vayamos hacia la antigua Roma, en donde los libros se colocaban en una especie de nidos. Esos eran las estanterías en las casas de los romanos. Cuando el códice sustituyó a estos volúmenes, entonces se generalizó el uso del armario. Hace poquitito, cuando estábamos empezando el programa, Juan Carlos decía que, bueno, en Roma está una de las bibliotecas más importantes del mundo, que es la Biblioteca Vaticana. Y en la Biblioteca Vaticana, el propio Montaña, no era así, era el que entró a ver de qué se trataba. Bueno, ya nos dirá Juan Carlos cuántas salas había. Ahorita hay muchísimas más. Pero ahí se guardan originales de Séneca, por ejemplo. Originales de lo que sucedió muchísimo antes de la época cristiana. Pero además, ¿qué creen? Hay códices aztecas, hay códices mayas, hay códices incas. Y la primera vez, cuando vino Juan Pablo II a México, el Vaticano no tenía relaciones formales con el Estado mexicano, y entonces, ¿qué creen que pasó? Pasó que Juan Pablo II descubrió, bueno, un sacerdote mexicano que era su traductor, descubrió que estaba el Códice Fiori. El Códice Fiori es un códice en donde los nahuas tenían clasificadas todas las plantas de México y todas las plantas medicinales y cuáles eran los usos, para la gripa, para la panza, para no sé qué rayos y centellas. Y eso fue lo que trajo el Papa Juan Pablo II
a José López Portillo a regalar como agradecimiento de que estaban recibiendo a su santidad, no como un jefe de Estado, porque no teníamos relaciones, pero sí como el jefe de la Iglesia Católica. Bien, creo que valdrá la pena revisar lo que dice Michel de Montaigne sobre la Biblioteca Vaticana. Estoy tratando de buscar exactamente la fecha, pero no anoté la fecha en que se supone que lo escribe. Digo, más allá de decirles que fue un 6 de marzo, pero eso no nos dice demasiado. El 6 de marzo fui a ver la Biblioteca del Vaticano, que tiene 5 o 6 salas, todas seguidas. Hay un gran número de libros atados sobre diversas hileras de pupitres. Los hay también en baúles que me fueron todos abiertos. Hay muchos libros manuscritos y sobre todo un Séneca y 2 opúsculos de Plutarco. Allí vi destacables la estatua del buen Arístides con una famosa cabeza calva, con barba espesa, una gran frente, la mirada llena de dulzura y majestad. Su nombre está escrito en su base, que es muy antigua. Y aquí hay algo que vale la pena señalar. Dice que vio un libro de China con letra salvaje, con hojas de un material mucho más ligero y translúcido que el nuestro, estamos hablando de 1500, y que como no soporta, está escrito únicamente por un lado, que es un poco como conocemos algunos de estos libros antiguos chinos. Lo que es fascinante es encontrarlo en Michel de Montaigne. Sí, qué maravilla. Y bueno, seguimos en esta aventura y ahora vamos a cruzar el tiempo y vamos a hablar en la Edad Media. La Edad Media tuvo algo maravilloso y fue que la cultura se refugió en los monasterios, donde los monjes copiaban la Biblia y entonces ellos eran los únicos que podían, digamos que tenían acceso a tanto libro. No solamente copiaban la Biblia, copiaban obras griegas, romanas de la antigüedad y los ordenaban por algo que se llamaba los scriptorium, donde iluminaban y decoraban sus manuscritos sobre pergaminos, como bien decías, Juan Carlos, estas piedras preparadas para ir escribiendo, porque lo que ellos buscaban era que estas obras duraran mucho tiempo, pero encuentran el papel que viene de China y entonces viene toda la revolución, gracias también a Gutenberg un poco más adelante. Si nosotros vamos a alguna biblioteca antigua, estoy pensando en este momento porque me viene a la mente y porque me parece fascinante, la de la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca, Wow. donde hay incluso algunos incunables. Es fascinante, tiene que haber una temperatura muy particular y los libros pues casi que no se tocan, pero porque ahí ya es más un museo. Y es que la humedad, las termitas, hacen estragos con la piel o con el papel. Creo que vale la pena mencionarlo. Ahorita que mencionas en la Edad Media, pues no podemos no referirnos a El nombre de la rosa de Humberto Eco, Claro. donde además se conjuga no solo el tema de la biblioteca, sino el del laberinto. Porque hay un libro que está matando monjes, de eso se trata, El nombre de la rosa. Y es una obra que no se pueden perder. Primero lean el libro, después vean, si quieren, la película. La película es buena. La película es buena, no tan buena como la serie que salió hace un par de años, 8 capítulos. Esa creo que me parece mucho más digna. Ay, a Hay mí que la ver película me serie gustó del nombre de muchísimo. la rosa, no se la pierdan. Y luego quisiera brincar bastante al momento en el que las bibliotecas ya se alojan en las universidades. Y es las universidades, la vida académica, la vida de libros, ¿verdad? Es el lugar específico en donde hay bibliotecas maravillosas. Dicen que la ciudad de Oxford, en la parte subterránea, tiene canales y pasillos de libros y libros y libros que le llegan diariamente y entonces tú te imaginas el trabajo, se mueven por carretillas esos libros, eso es una maravilla. Y hay una biblioteca en especial a la que me gustaría referirme, que es del Trinity College de Dublín, en donde se encuentra el manuscrito ilustrado, oigan esto, el libro de Kells, que contiene los 4 evangelios del Nuevo Testamento, considerado uno de los manuscritos más bellos del mundo. Se muestran también libros de Duró, de Armagh, el escrito a doble columna, imagínate qué bonito, y es uno de los ejemplos más antiguos del gaélico escrito. Una maravilla. La Chester Beatty Library, que consta de 2 plantas y el acceso se encuentra por los jardines del castillo. Entre 2000
2013-2015 que falleció Aaron Swartz. Él es un hacker que le robó a las universidades textos, porque las universidades no sabían que tenían tesoros en las investigaciones de sus profesores. Pero hago alusión, porque a lo mejor les suena a ustedes como estudiantes, Gestor. Y hay una serie de aplicaciones y de páginas donde uno puede buscar textos académicos. Las universidades están dejando morir la biblioteca física para darle paso a la biblioteca digital. Y con esto quiero contar un poco algo que sí creo que se pierde y que se perdió a partir de la pandemia, mi querida Ceci, porque a mí me gustaba mucho ir a la librería a buscar libros. Solo a ver, a veces sales con cosas, a veces no sales con nada. De hecho, cuando menos dinero tienes es cuando sales con más cosas y cuando llevas dinero como para comprar no encuentras nada. Pero es que esa compra del libro físico es porque te lo encontraste al libro o, como decimos aquí, el libro te encuentra a ti. Eso en una biblioteca virtual no va a pasar jamás. No. En la biblioteca virtual tienes que ir a lo que vas, porque tampoco es como el catálogo de ver películas en Netflix donde vas pasando y a ver si se te antoja una, que al final no se te antoja nada, o tienes ganas de ver algo y vas a eso, o vas a perder mucho tiempo buscando qué ver. Y esto es una lástima, porque sí me consta, las universidades están perdiendo la biblioteca física, están dando espacios, eso sí me parece muy afortunado, para la lectura, para estar cómodos, para hacer como una biblioteca más, un lugar donde lees, pero ya hay menos libros, y eso es una pena. Es una lástima porque yo creo que la biblioteca sí tiene que tener esto que tenemos nosotros detrás, o sea, estos volúmenes, porque además yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en el doctorado y estábamos haciendo todos los estudios sobre la Divina Comedia. Fui a la Biblioteca de la Ibero. La Biblioteca de la Ibero es una maravilla, es una chulada. Ahí sí, no me puedo imaginar cuántos libros hay, pero es la biblioteca más grande de universidades privadas en América Latina. Y yo recuerdo que ahí me encontré libros de Osip que eran verdaderamente la manera en la que se veía la proporción áurea de la comedia, que si yo hubiera hecho eso, una búsqueda, por ejemplo, en Amazon, a ver, nunca me hubiera encontrado una extrañeza, una delicadeza tal como la que te encuentras con estos libros que de repente te topas al estar buscando sobre el mismo tema, y eso sí que es una pena. Encontré el libro base para mi tesis doctoral en una biblioteca en Dubái porque su portada o su lomo era color morado con dorado y nada más lo agarré por eso y me lo terminé llevando y eso fue una cosa fantástica. Como fantástico puede ser, me voy a poner un poquito más literario, la Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges, donde se cuestiona el autor qué hacer si viviéramos en una biblioteca infinita en la que todos los libros son posibles. Y ahora que hay ChatGPT, todos los libros son posibles. O seguirá haciendo falta la imaginación de un autor para seguir creando literatura. Creo que este es un gran texto para leer en el contexto del día de hoy, a pesar de que Jorge Luis Borges ni siquiera soñó con este tipo de obra literaria o con este tipo de inteligencia artificial. Yo quisiera referirme a La geografía del miedo de Javier Cercas. Este es un ensayo que reflexiona sobre la figura del miedo y la presencia en la sociedad contemporánea. Entonces, este libro se va a estructurar a base de una serie de ensayos que van abordando diferentes aspectos del miedo, desde la política hasta la literatura y el cine. Entonces, como el propio Cercas dice, hay lugares seguros, como las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas son un lugar seguro, el primer espacio de esperanza en estas selvas de asfalto. En cualquier gran ciudad, la biblioteca quintuplica el número de carnets de socios del mayor club de fútbol. Todos los días pasan cosas, pero no hay ninguna noticia de bibliotecas en medios de comunicación. En una biblioteca conviven todas las generaciones, todos los géneros, todas las tribus urbanas, y es que en ese espacio común no hay separadores ni separatistas. Es un lugar de encuentro en donde todos somos iguales. Es un lugar presencial, pero también es un lugar íntimo donde vivir la felicidad clandestina de abrirse la oportunidad a lo desconocido. Abrir la oportunidad a lo desconocido. Esto me remite justo a una frase que voy a leer a continuación de un libro que
A ver, lo hemos dicho muchas veces y creo que sí ha sido muy leído, ha sido un libro muy afortunado, El infinito en un junco de Irene Vallejo, donde cita a Margarit Duras, dice, escribir es intentar descubrir lo que escribiríamos si escribiésemos. Me parece maravilloso y El infinito en un junco, no me dejarás mentir, Ceci, porque es una lectura que sí hemos hecho los dos, que es muy gozosa, es un libro para leer, es muy sencillo de leer, tiene muchas referencias históricas, pero es muy accesible a todo público y es un rescate del papel, es un rescate del libro, es un rescate de la biblioteca, es algo que hay que tener en físico, no en electrónico, porque no tendría mucho sentido hacerlo si no fuese así. Juan Carlos, ¿quién está parado atrás de ti? ¿Quién está parado atrás de ti? ¿Atrás de mí? Todas las bibliotecas que se respeten deben de tener un fantasma. Bibliotecas llenas de fantasmas. ¿Cómo y dónde leer? La emoción que sentimos, porque todo esto está escrito y pues son especies de seres inanimados que también te llevan a la acción. Y es que este es el instinto de poseer libros sin límite alguno. Y de esto habla Jack Bonnet en Bibliotecas llenas de fantasmas. Es un ensayo delicioso, es un homenaje a los libros y a quienes somos amantes de los libros, a quienes guardamos con recelo las historias, así como una extensión más del cuerpo, como si el libro fuera algo que está adosado a nuestra mano, a nuestros dedos, como una parte sustancial de nuestra memoria, como algo que se integra en nuestra alma. Susto que me acaba de pegar Cecilia, porque ella no lo sabe, pero ya llevo como 8 referencias a fantasmas en lo que va de la mañana el día de hoy, y me dice que hay alguien acá atrás de mí. Lo que sí puedo decir es que aquí mismo en producción hay gente que tomó un libro de la librería y mientras estamos platicando está leyendo su propio libro, porque este contacto con el libro físico pues es indispensable. Creo que ya estamos cerrando el programa, mi querida Ceci, así que ¿alguna última recomendación antes de terminar? Estoy de acuerdo contigo, leamos El infinito en un junco, me parece un libro maravilloso. Leamos, leamos un libro físico, pero tómense el tiempo de venir a una biblioteca pública y de leer aquí. Es una experiencia deliciosa. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a toda la producción por hacer esto posible, sobre todo porque cuando nos vamos de gira, Ceci, y esto lo vamos a seguir haciendo, esto requiere mucha mayor producción. Así que gracias a todo el equipo, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.